Se ríe Sebastián Orozabala, ex ministro del Agro, ahora consultor agrario. Me dice, educación financiera en las escuelas, si no te alcanza la plata. Y bueno, pero por lo menos tenés que saber cuál es la estructura, la composición de una economía doméstica. La economía de un país es como la economía doméstica. ¿Cómo estás, Eva? Buenas noches. Bien, ¿qué tal, Ale? Gracias por la invitación, saludo a la audiencia. Gracias a vos por venir. En los últimos días, Tapevicuá, gran forestadora, suspendió a los trabajadores. Más reciente, 24-48 horas, un aserradero dependiente de Iberia, fábrica de palillos, de escarbadientes, de palitos para el picolé, para que nos entendamos todos, de ese adminículo que usan los otorrinos para revisarte la garganta. Sí. Dijo, cerramos, 2 empleados tiene, Tapevicuá 520. Monte Carlo. Monte Carlo. Cerramos, sí. Porque la cosa está mal en la industria madre, por ende empecemos a ver qué hacemos con estas subsidiarias que nos ayudan. Está muy difícil la situación de la forestoindustria. Mira, la situación, y creo que lo que vos comentabas recién es parte de lo que está pasando en el entorno en general. Se está hablando de cerca de 6.000 despedidos en el último año y medio. ¿Rubro? Foresto industrial. Exclusivamente. Operario altamente calificado. Claro, ese es un gran problema que es lo que plantean los industriales. Es decir, nosotros despedimos gente que han sido formadas, personas que obviamente tienen capacitaciones y recuperar esa mano de obra, ese obrero calificado con experiencia y obviamente con estudios, la verdad que va a ser muy difícil, pero el combo que vos hablabas recién, acababa de hablar de la falta de créditos para el sector, estamos hablando ya no de créditos de inversión, porque nadie piensa en invertir, pero sí para lo que es capital de trabajo, para las pequeñas cosas, pero estamos hablando también de una caída en el consumo global, ¿no? Una caída por lo que tiene que ver con la obra pública, por un lado, la construcción privada en caída, y obviamente todo eso repercutiendo en la madera. Solo el 30% de la industria maderera millonera, y anexamos si querés el norte de Corrientes, exporta. Solo, exactamente, sí. ¿Y el resto? Y hablamos de volúmenes pequeños. Sí. A lo cual le sumamos ahora que Estados Unidos confirma un 10% de aranceles para las importaciones que lleguen de Argentina particularmente. A eso ahora entramos en un costo que prácticamente Argentina, el sector forestal industrial y gran parte de su industria, de la industria argentina que se exporta a Estados Unidos, queda prácticamente fuera de competencia. Pero eso nos deja más competitivos. ¿Cómo le va, Herrera Watt? Buenas noches. Eso nos deja más competitivos que Brasil, por ejemplo, que va a estar grabado con un 50+10 de aranceles. Sí, pero los costos que hoy tiene Brasil, con el dólar alto que tiene la Argentina, hace un combo explosivo igualmente. Y nosotros igualmente estamos fuera de competencia. No somos competitivos. No somos competitivos. El dólar argentino, en este contexto y con estos valores, no es competitivo. Lo vemos en la cotidianidad, se ve muy fuerte en el turismo. ¿No? Argentinos con poder adquisitivo y con condiciones pudiendo irse a Estados Unidos, a Brasil o a cualquier lugar del mundo. No elige Pinamar ni mucho más barato que irse a cualquier destino de la Argentina. Eso muestra en realidad un dólar que no es competitivo para promover nuestro país, para promover el turismo, para promover nuestros productos. Entonces nos encontramos con una forestoindustria en esas condiciones. Entonces, la forestoindustria hoy está hablando de un 50% de capacidad ociosa. ¿Sí? Ahora, si nosotros hablamos... La lógica indica que por volumen, el otro día me decía Guillermo Nas, economista, que seguro lo conocés, cuando crece el agua, los primeros que se ahogan son los enanos. Por volumen, lamentablemente el chiquitaje quedaría en el camino, y digo lamentablemente, en serio, los grandes estarían en mejores condiciones de supervivir. Después vamos a hablar de la yerba, me parece que ahí se está concentrando más el mercado, pero lo de Tapevicuá es un desastre. Celulosa Argentina también adoptó una suspensión de sus 2 plantas. Sí, Celulosa Argentina viene con una deuda de 120 millones de dólares, arrastrándola hace tiempo. Ahora se complejizó con 120 millones de pesos de deuda exclusiva de sueldos, por eso terminó suspendiendo a los trabajadores, y eso es una muestra de lo que estamos hablando recién. Es decir, capacidad ociosa, caída del consumo, dólar con poca competitividad y obviamente un escenario que financieramente ninguna empresa puede ir al banco porque las tasas son sumamente excesivas para poder cumplir. Entonces, como decís vos, capital de giro. Pero eso es parte del plan económico para sostener el dólar también.
¿sí? Es decir, las tasas aumentan exclusivamente porque, porque hay que sostener el dólar en este contexto eleccionario para que no se dispare la inflación. Esa es la lógica. Sosteniendo en ese marco un país recesivo absolutamente en todos sus márgenes. Ahora, me parece, quizá una ocurrencia mía, hay dos configuraciones de país para lo que es el mundo Milei. Sí. Las provincias que tienen minería, que tienen gas, que tienen petróleo, que tienen oro, que producen granos, a esas les va muy bien. Hay un montón de provincias periféricas como Misiones, con economías regionales altamente vulnerables que nos está yendo muy mal y nos va a ir peor. Bueno, ese es el escenario. Esto que hablamos hoy, yo no sé si lo recordás, pero yo te dije a fin del año pasado que iba a suceder, que iba a ser peor este año. Y el año que viene va a ser mucho peor que este. Ah, no hay brotes verdes. No hay brotes verdes, esa es la perspectiva. Las economías regionales son economías mucho más vulnerables. Son economías desiguales, son economías donde el acceso al capital para la inversión y la tecnificación de las industrias no es la misma que la de Buenos Aires. Las mismas condiciones logísticas que nosotros tenemos no son las mismas que para que tenemos el centro del país, porque tenemos un país diagramado y programado para el centro y no para las periferias. Entonces, por eso, todo el tiempo el gobierno está constantemente reclamando condiciones que permitan a los industriales que hacen patria en el interior de nuestro país brindarle condiciones que sean relativamente iguales. Tratar de compensar la desigualdad. Por distancia, por costo de servicio, por... Ahora, te pongo un ejemplo que no es nuestro, pero que nosotros lo hablamos en el mundo. El vino en Mendoza está pasando una de las peores crisis de su historia, o por lo menos de los últimos 30 años en su desarrollo. Pará, me estás jodiendo. El Malbec es un éxito mundial, bueno, el vino argentino recibe premios en todo el mundo. Y las exportaciones del vino cayeron prácticamente en un 60%. ¿Y a qué es atribuible? Y lo mismo, la falta de competitividad de los precios. Nosotros empezamos a competir con otros países del mundo, como Estados Unidos, como Chile. Cuando querés tomar un buen vino, si tenés que gastar 8 o 10 lucas, lo hacés, pero no es lo mismo que cuando tenés que comprar un paquete de yerba para todos los días, para engañar a la panza. Bueno. ¿El vino también la está pasando mal? El vino la está pasando muy mal, una de sus peores crisis, lo vuelvo a insistir. Nosotros estamos compitiendo con vinos franceses por, de vuelta, el dólar retrasado que tenemos en Argentina. ¿Cuánto tendría que estar el dólar hoy para que al agro le cierre? Digo, globalmente al agro, 1.600, 1.700. Y hablan de 1.800 a 2.000. Sí, eso dice Orlando Ferreres, que ese es el monto, más extremo en la banda. Exactamente. Yerba mate. Mirá, nosotros cerramos el año pasado 24 en relación al 23 con una caída del 12%, que yo creo que lo había advertido en ese mismo programa. Se estimaba esa caída. ¿Eso es 12% de plantación, de producción, de cosecha o de consumo? Hablamos de consumo interno, que es el grueso de la producción yerbatera, en relación del 2024 al 23, una caída del 12%. Pero hablamos que en el 2024 tuvimos una sobreproducción de hoja verde de cerca del 30%. Caída de precio y según el INIM, o nos está mintiendo, creo que miente, una expansión del consumo. Una expansión. ¿Eso pasó? No, el consumo cayó. Siguió 12%. Cayendo. Claro, pero el INIM te sale a decir que... No, estos son datos oficiales del INIM. El INIM publica que el consumo, salida de molino, que es el consumo, lo que se sale del molino a la venta, fue 12% menos el 24 que el 23. Sumado a eso, tenemos un año con un 30% más de yerba. Sí. Entonces, arrancamos el 2025 con un stock de 75 millones de kilos de hoja molida, o sea, de yerba molida, perdón. No alcanza con ser más eficiente, digo, el principio del comercio es, vendo mayor volumen a menor precio. Exacto. ¿Eso no alcanza? No alcanza. Si bien es una demanda inelástica que ronda entre el 15% para arriba, 15% para abajo, ese 15% cayó, pero tuvimos una sobreoferta porque hubo un mayor nivel de productividad de los yerbales y de las superficies. Entonces estamos hablando de que hoy hay 75, arrancamos el 2025 con 75 millones de molida en stock. Hay yerbales, arrancamos, ¿no? Hay productores que dicen este año, a fin de año, cuando empieza la cosecha, no voy a cosechar. Bueno, eso está pasando ya este año. Yo creo, en perspectiva, que vamos a terminar con una caída mayor que el año pasado en el consumo. Pero, sin embargo, toda aquella
yerba molida que está guardada en los molinos no se va a terminar de escurrir al mercado tampoco. Exactamente. Por eso lo que está sucediendo es que ya pasó hace varias semanas que ha caído el precio. Nuevamente volvimos a los precios del 2024. Tabaco, En pago sí. de hoja verde al productor. Tabaco, tirame una buena porque me dicen al tabaco le fue muy bien, El ya no se tabaco- pudo chiviar tabaco a Brasil. ¿El tabaco fue negocio? No es que no se pudo, sino volvemos. En realidad el Una precio... cuestión de precios. Fue una cuestión de precio, fue muy positivo el precio que se terminó acordando. Llegamos a un nivel de producción casi histórico, récord sí. prácticamente, de 38 millones de kilos. Y la verdad que lo que está sucediendo ahora es una cuestión financiera, que con la falta de crédito se han dilatado muchos pagos a los productores que antes se efectuaban en 48 horas, ha pasado a 2 a 3 meses. Pero se ha sostenido el precio. Digamos, Y se ha logrado... digamos, para la chacra, el tabaco fue de alguna manera... Fue un negocio relativamente rentable. ¿Y por qué lo tengo que relativizar como todas las producciones? Porque el costo de producción ha aumentado brutalmente. Los insumos que nosotros tenemos en Argentina, la gran mayoría son importados. Eso hace que nosotros tengamos costos altos en la importación y obviamente el paquete tecnológico para sostener la producción de tabaco es alto. Y a la hora de entregar el fardo, viene la tabacalera y te dice, mirá, me debés tanto de Exactamente. glifosato, Entonces, me debés tanto de chapa. Igualmente, en el equilibrio ha sido dentro de todo un negocio relativamente bueno para el productor. Y lo positivo que ha tenido es que se ha podido absorber el total del tabaco, ¿sí? Porque tenemos un excedente de por lo menos 10 millones de kilos con el promedio histórico de venta. Esos 10 millones de kilos se han podido absorber y reintegrar y encontrar nuevos destinos. Foresto Industria, luz roja, yerba amarilla, seamos clementes, verde, tabaco, té. El té está en condiciones de exportaciones relativamente positivas, pero ahí nos encontramos con una gran ruptura entre los eslabones. El productor primario ha recibido uno de los peores precios de la historia, ¿sí? De vuelta volvemos a la falta de competitividad que nosotros tenemos con el dólar y lo que encarece el precio final del producto. Pero ¿y el negocio es para los 5 grandes elaboradores de té? Solamente, y por eso ha habido una gran caída en lo que ha sido la materia prima. ¿Y cómo va a afectar la política arancelaria al té argentino? Porque uno de los grandes consumidores de té Bueno, argentino es Estados Unidos. Hay que ver ahora la letra chica qué productos van a terminar entrando. Se supone que todos, en principio, por lo cual el té argentino va a entrar con un 10% de arancel, a lo cual de vuelta volvemos, quedamos bastante fuera de competencia con países como China. ¿Se están pactando ya ventas a Estados Unidos, por ejemplo, o Sí, todo está sí. a la expectativa? No, de hecho el té vuelve a abrir cerca de octubre nuevamente la cosecha. Las ventas se vienen realizando, por eso digo que todavía se están sosteniendo las ventas, pero bueno, volvemos con un precio de competitividad con otros países, que productores de té del mundo, que Sí. obviamente lo hace muy complejo, pero Bueno, se están sosteniendo las ventas, que en no es Asia menor. hay una superproducción de té y té de mejor Exactamente. calidad que el misionero. El año pasado me dijiste el 25 va a ser peor que el 24. Acabas Exacto. de decirme, el 25 va a ser peor que el 26. No, querés el 26 va a ser peor que el 25. va a ser peor que el 25. ¿No querés volver otro día y me vendés un poco de esperanza? Las esperanzas siempre están, pero ahí están las decisiones que tenemos que tomar. Seba, gracias. Gracias a vos. Muchas gracias por venir.